les doy la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro de Lectura a través de los sellos editoriales que la integran y Seguro Sura. El FAS busca abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto especial en que aún enfrentamos la pandemia de coronavirus, creemos más importante que nunca mantenernos cerca. Por eso, este año, FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. En esta ocasión, le damos la bienvenida para la presentación del libro La Casa de Todos y Todas, la nueva Constitución que Chile merece y necesita, del abogado constitucionalista Patricio Zapata. Hace 5 años, el autor, también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, publicó con Ediciones UC el libro La Casa de Todos. Ahora, ante el importante plebiscito del 25 de octubre, Ediciones UC presenta esta segunda edición, que pone al día el debate, explica las causas y consecuencias del estallido social de octubre de 2019 y analiza los argumentos que se esgrimen para las opciones del apruebo y del rechazo. Creemos que es un libro necesario para entender qué debe ser una constitución y cómo debemos enfrentar el crucial proceso constituyente que se avecina, tal vez uno de los momentos políticos más significativos de los últimos tiempos. Saludamos a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional, abogado y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Trabajó en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia bajo los gobiernos de Patricio Elwin y Eduardo Frei, llegando a ser jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales. Patricio es autor de 3 libros sobre el Tribunal Constitucional y decenas de artículos sobre temas de derecho público. Desde 1995 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y ejerce profesionalmente asesorando sobre temas constitucionales y administrativos, litigando ante los tribunales y elaborando informes en derecho y opiniones legales para empresas privadas y organismos públicos. También saludamos con mucho gusto a Lucía Santa Cruz, quien estará comentando este libro. Lucía es máster en Filosofía por la Universidad de Oxford, Bachelor en Arts de la Universidad de Londres y magíster en Historia por la London University. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile y consejera de varias instituciones académicas y culturales, entre ellas Libertad y Desarrollo. Los dejo ahora con ellos para esta interesante conversación. Esperamos la disfruten. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el honor de ser oficialmente la presentadora de este libro. Y quiero partir, por cierto, por agradecer a las ediciones de la Universidad Católica que editan el libro, a Patricio, porque siempre es un honor ser elegida como presentadora. Yo debo decir que caí seducida por el libro a partir de la dedicatoria a su mujer, a Cecilia, todo y siempre. A partir de ahí, tengo que decir que mi visión pasó a ser extremadamente positiva. Bueno, para esta presentación yo me vi enfrentada a 2 opciones. Una era simplemente hacer una alabanza a un libro que ciertamente se la merece y una suerte de síntesis del texto, o bien una interpretación distinta a partir de los mismos datos, distinta en el margen. La verdad es que razones abundan para haber optado por la primera opción. El libro está escrito por alguien que con mucha justicia se define a sí mismo, es un constitucionalista, un académico riguroso, que acoge las complejidades, rehúye las simplificaciones y se aleja de todo maniqueísmo. Virtudes estas que, a mi juicio, están cada día más ausentes del intercambio y el debate público. Es una persona que se define a sí mismo, y con mucha razón, como moderado, virtud que comparto plenamente como esencial para la discusión en la cual estamos nosotros en este momento acogidos. Y me voy a permitir leer cómo define él una parte de la condición de ser un moderado, porque me parece que son precisamente estas las condiciones que necesitamos para llevar a cabo un debate constitucional como quisiéramos. El moderado está por el diálogo y por la paz.
nunca por la violencia. Debe respetar al que piensa distinto. En el debate público debe estar siempre tranquilo. A veces es justo y necesario sentir indignación, pero siempre deben evitarse los arranques de ira o de odiosidad personal. La especial identidad del moderado tiene que ver con una manera de entender la política como el arte prudencial de lo posible. El moderado, en fin, no cree en soluciones perfectas, como no cree en personas perfectas ni en sociedades perfectas. Busca lo mejor posible, aquí y ahora, y en la medida de lo posible. Y esto que me parece valioso como aproximación a la política en general, me parece indispensable para hacer buena construcción constitucional. Yo encuentro que si tendríamos que regirnos por un ethos para llevar a cabo las discusiones en la Convención Constituyente, esta es una muy buena síntesis a la cual nos podríamos acoger. Ahora es un demócrata, es un moderado, pero sin perjuicio de ello, obviamente es también un activo militante de un partido político y no es neutral, sino que plenamente coherente con su pensamiento y con su historia. Bueno, yo siempre digo que hay una gran diferencia entre los abogados, que entre paréntesis abundan en mi familia, y los historiadores. Yo tengo plena conciencia de la importancia de las constituciones y que por supuesto que inciden en la forma que nosotros nos organizamos, cómo limitamos el poder, son esenciales y de hecho no estaríamos en la institución en que estamos si las constituciones fueran irrelevantes. Pero creo también que en Chile y en Latinoamérica tenemos una tendencia a pensar que la causa de los problemas son siempre legales constitucionales y que las soluciones atraviesan por cambios legales y constitucionales. Pero lo primero que los historiadores aprendemos es que la realidad política de un país no es posible comprenderla a partir de una lectura de sus textos constitucionales, porque infinitamente más importante que eso es la forma en que se hace carne en las prácticas políticas aquella constitución. Yo siempre digo que si un extraterrestre viniera hoy día a estudiar la política en Latinoamérica y se basara exclusivamente en los textos constitucionales, llegaría a la conclusión que posiblemente Venezuela y Cuba son los países más paradisíacos porque contienen la mayor cantidad de derechos y los mayores instrumentos textuales para lograr la felicidad en sus países. Eso un primer punto. Punto que por lo demás, y muchos de los puntos que yo voy a hacer ahora, no son contradicciones a algo que Patricio Zapata diga en su libro. Por el contrario, muchos de estos puntos que yo quiero señalar están recogidos y ciertamente en plena conciencia de la importancia de la Constitución, pero también de las limitaciones que tiene. En el sentido que no todos los problemas, a su juicio, son propiamente constitucionales. A mí me gustaría enfatizar que la Constitución que nosotros estamos discutiendo hoy día no es la Constitución de 1980. A mí me parece que no es honesto intelectualmente referirse a la Constitución de 1980, de la cual tengo entendido que queda un 45% en virtud de todas las reformas que se le han hecho. Reformas que también desmienten otro lugar común muy expandido, y es que la derecha está atrincherada en la Constitución del 80 y no quiere reformas. Todas las reformas que se han hecho, obviamente, se han hecho con el concurso de la derecha. Perdón. La Constitución de 1980 obviamente fue muy reformada el año 89
que fue con un plebiscito al que aprobó 85%, y realmente puso fin a todas las transgresiones o todas las trampas no democráticas en el 2005 con la constitución del presidente Lago, que lleva la firma del presidente Lago, y elimina los senadores designados, el Consejo Nacional, la no subordinación de los comandantes en jefe, etcétera, etcétera. Pero más que eso, yo creo que es importante señalar que esta constitución, a pesar de que hoy decirlo, permitió una transición de la dictadura a la democracia que fue en su tiempo aplaudida y considerada como ejemplar en la historia de las transiciones de las dictaduras a las democracias, por cuanto pudo hacerlo por la vía constitucional, y eso no fue fácil, fue un logro extraordinario de la Concertación haber acordado no optar por la vía armada, que no nos habría llevado a la democracia, y sí por la vía constitucional. Bueno, una de las críticas que se hace, y Patricio no se hace eco con tanto énfasis en este punto, es la ilegitimidad del origen de la Constitución. Bueno, no cabe duda de que la Constitución de 1980 fue realizada bajo las peores condiciones posibles y nadie puede decir de que el plebiscito aprobatorio haya cumplido con los mínimos estándares de un proceso democrático. De eso no cabe la menor duda. Pero sin embargo, yo creo que las reformas sí lo fueron, y en ese sentido yo creo que si bien no tiene legitimidad de origen, en cierta medida ha sido legitimada, no en la percepción de las personas, porque tampoco estaríamos en lo que estamos si hubiera sido universalmente percibida como legitimada por el ejercicio. Pero a mí me corresponde ver no las percepciones, sino que lo que efectivamente se ha podido hacer con esta Constitución. Bueno, yo me pregunto, esta Constitución ha permitido el gobierno de distintos signos que han podido, todos ellos, llevar a cabo el programa con el cual fueron elegidos. Más o menos, porque los programas nunca llegan a su compleción total. Se dice, y lo ha dicho el presidente Lago, que de alguna forma ellos fueron prisioneros de un veto que no les permitió hacer realmente lo que querían hacer. Y yo me pregunto si eso es realmente tan así. Me pregunto qué habrían hecho distinto si hubieran tenido otra constitución. ¿Realmente adhirieron al modelo de desarrollo porque la Constitución lo imponía, o de hecho fueron también partidarios de adherir al modelo por su eficacia, porque se dio en un momento del consenso de Washington, de gran desacuerdo, porque los gobiernos de la Concertación de alguna forma fueron más allá aún de lo que la Constitución misma disponía, como por ejemplo en el caso de las privatizaciones, con las concesiones públicas del presidente Lago y las privatizaciones del presidente Frey. Entonces, yo creo que hay que tener presente al momento de reformarla de que ha sido eficaz instrumento para asegurar estabilidad política, crecimiento económico y un cambio radical en las condiciones materiales de vida de los chilenos. Otro tema que yo creo que, y además Patricio también lo señala, es que tenemos que tener ojo con las expectativas que nos creemos acerca de la Constitución. A mí me parece lamentable que una persona, un gran economista como el ministro Izaguirre, ministro de Hacienda, diga que el tipo de pan, el tipo de techo y de abrigo que los chilenos reciban va a depender de la Constitución. Él, como nadie, tiene que saber de que esos bienes son productos de prestaciones
producidas por cambios materiales significativos en la... finalmente, tengo muchos puntos, pero no quiero, lo voy a enumerar nomás para que podamos entrar en una conversación más fluida. Yo quisiera también expresar un punto de vista distinto a lo que siempre se dice, de que esta Constitución ha sido el apogeo del neoliberalismo y de la subsidiariedad pasiva. Yo me pregunto, si un país donde el 93% de la educación escolar es financiada y administrada por el Estado, la totalidad de la educación es regulada por el Estado, incluso aquella del 7% que no está financiada por él, porque tiene control sobre los textos, sobre los currículums, sobre los profesores, sobre los reglamentos, etcétera, etcétera. Es muy neoliberal que el 80% de la salud sea estatal. El derecho de propiedad realmente ha sido una contención infranqueable. Yo creo que no solamente la Constitución expresa de que existe una función social de la propiedad, sino que la pandemia nos ha demostrado que el derecho de propiedad no es prioritario cuando las condiciones del bien común lo requieren. Aquí perdieron derecho de propiedad las clínicas privadas, que pasaron a ser administradas justamente y necesariamente, centralizadamente por el Estado. Nosotros perdimos derechos de propiedad sobre nuestras segundas viviendas, derechos de propiedad sobre comercio, sobre industria, etcétera, etcétera. Respecto a la posición de la derecha y la Asamblea Constituyente, la derecha nunca ha sido partidaria de una Asamblea Constituyente. De hecho, la mayoría de la ciudadanía no era partidaria de una Asamblea Constituyente. El presidente Piñera ganó con 10 puntos de diferencia al candidato que sí promovía una Asamblea Constituyente, porque siempre fue vista como una suerte de salto al vacío, con un ímpetu refundacional, y nunca fue parte de la narrativa ni de los programas de la derecha, porque por definición las derechas son más bien partidarias del reformismo gradual, de la evolución, más que de las refundaciones. Otro tema que además Patricio también lo trata, y lo voy a solo esbozar, es la diferenciación que nosotros tenemos que hacer entre lo que son los problemas constitucionales y lo que son los problemas políticos que enfrenta el país. Yo tengo la convicción de que el país no enfrenta un problema constitucional, salvo en la medida en que hoy día no se está acatando la Constitución, porque no la acata la presidenta del Senado, ni el presidente de la Cámara, ni los diputados que aprueban claramente mociones anticonstitucionales, inconstitucionales. Nosotros tenemos un problema político grave de polarización. Las democracias dependen fundamentalmente del predominio de la cultura democrática, de la amistad cívica, de todas aquellas virtudes que Patricio define como ser moderado, de la disposición a los acuerdos, de la responsabilidad en las ofertas que hacemos y sobre todo del acatamiento de las reglas que nosotros nos hemos dado. Entonces yo me pregunto si nosotros estamos en un ambiente, yo no lo digo para disuadir que haya votos apruebo o rechazo, creo que estamos en un proceso constituyente, sino para tener realismo respecto a la posibilidad de alcanzar realmente 2/3 de aprobación para la Constitución. Si no se da en este clima, yo creo que es difícil. Hay que recordar que a mi juicio una de las cosas más alarmantes es que el Congreso haya renunciado motu propio a su facultad y obligación de ser el poder constituyente y se lo haya entregado a la calle. La calle no entendía, como bien señala Patricio, con desprecio, sino que en el sentido de que no es exactamente la ciudadanía representada en la calle la que ha tenido el poder de decisión.
Tanto así que el 12 de noviembre la totalidad de los partidos de oposición firmaron una declaración diciendo que el proceso constituyente ya estaba constituido, que la calle había movido el cerco de lo posible y que ahora lo que había que hacer era un cambio del modelo económico, político y social. Si eso no es refundación, no sé qué es lo que lo sería. También tengo referencias, y las voy a dar nada más que a la discusión sobre los derechos sociales, que creo que es importante, y también me gustaría en algún momento poder hablar de lo que yo considero que son las dos visiones que existen en este país, que no sabemos cuál de ellas va a primar, no sabemos cuál va a ser más mayoritaria, y por lo tanto estamos en una encrucijada donde hay cabida para el magnífico y laudatorio optimismo de Patricio Zapata, pero también hay espacio para un escepticismo relativo de personas como yo. Y eso creo que lo podemos ir conversando, porque también quiero oír a nuestro autor. Muchísimas gracias. Quiero partir por eso, por dar las gracias. Primero a Lucía por haber tenido la disposición de inmediato, amable, cuando la llamé por teléfono hace un mes más o menos, de poder hacer esta presentación. Y de la calidad de la presentación que me mueve también a mí a hacer un par de comentarios, pero le quiero dar las gracias. Y yo quisiera que cada vez que conversemos y cada vez que discutamos sobre estas cosas, uno pudiera encontrarse con este tono, con esta serenidad, con esta disposición y apertura, porque creo que son más necesarias que nunca. Le quiero dar las gracias, para que no se me olvide, a Ediciones UC, porque por segunda vez ofrecieron todo su respaldo, todo su apoyo, que es de lujo, El libro es distinto al anterior, la verdad es que es en un buen 60% distinto, por eso yo sentí que se justificaba hacer un lanzamiento nuevo. Yo no haría este ejercicio si fuera simplemente una reedición. Quiero darle las gracias a Ediciones UC, quiero felicitar al Festival de Autores de Santiago, porque con o sin pandemia, el trabajo intelectual, el trabajo artístico, el trabajo cultural tiene que continuar. Y por supuesto me abruma pensar los nombres de las personas que han mostrado sus trabajos en estos días, comenzando por Isabel Allende el día viernes. Entonces es realmente muy honroso ser parte de este evento cultural. Eso sobre felicitaciones y agradecimientos, lo digo de corazón, y quiero aprovechar además, Lucía se refirió a mi dedicatoria, a mi esposa, Cecilia. Quiero además agradecer, puede parecer muy tonto, digamos, pero el dibujo de la portada lo hizo Anita Cheire Edwards. Precioso. Muy lindo. Ella es la polola de mi hijo mayor. Es una ingeniera civil con mucho talento artístico. Pero bueno, yo creo que el interés mayor ahora es conversar un poquito en el tiempo que tenemos sobre las reflexiones de Lucía. Primero que nada, yo estoy absolutamente de acuerdo que no estamos discutiendo sobre la Constitución de 1980, porque afortunadamente y cuando digo hemos, entiendo que es un trabajo colectivo, hemos ido haciéndole muchísimos cambios. Es bien interesante discutir cuánto queda de la Constitución de 1980. Es valioso el trabajo que hizo un profesor de la Universidad de los Andes, que fue publicado por un diario nacional el domingo pasado, que le pone número a la continuidad y al cambio. Es muy interesante. Mi único comentario sería que para complicación de los profesores, para complicación de los historiadores, para complicación de los ciudadanos, este asunto no resiste ser acotado a lo numérico. Todos entendemos, me imagino, que yo podría cambiarle una
palabra a la Constitución, por ejemplo, donde dice república, poner monarquía, y ese sería un cambio que cualitativamente equivale a cambiar otras 7.500 palabras. Pero, por supuesto, lo cuantitativo es útil para mostrar hasta qué punto hay continuidad. Incluso hay continuidad con 1828. Incluso hay conceptos que vienen de la Constitución de Cádiz, de 1812, y que se deben a la pluma de un español liberal, don José Joaquín de Mora, que conocía muy de cerca el proyecto liberal gaditano y que lo trajo a nuestra Constitución. Este simple dato que he recordado está muy instalado en nuestra tradición constitucionalista. Yo no lo digo esto para tranquilizar a nadie. Yo creo que no hay que adoptar actitudes paternalistas de andar tranquilizando a la gente. No, uno dice lo que piensa y ojalá eso abra puertas, digamos. Los profesores de Derecho Constitucional, transversalmente, estamos conscientes de esa tradición, la enseñamos. Sabemos cuánto le debemos a Mariano Egaña, cuánto le debemos a don Arturo Alessandri y José Massa en 1925, cuánto le debemos a Enrique Evans en las reformas del año 70, Alejandro Silva Bascuñán, Jaime Guzmán en la Comisión Ortúzar, a Edgardo Benninger por tantas reformas impulsadas en los años 90. De manera que para mí es la idea de que uno parta de cero es impensada. Para mí tenemos una historia muy rica en experiencias, lo he dicho otras veces, bonitas experiencias y terribles experiencias, pero es nuestra historia. Y con ese bagaje llegamos a la discusión constitucional. Ahora, ¿qué explica que una constitución que la hemos cambiado tantas veces, y con cambios positivos la mayoría de ellos, enfrente sin embargo la crítica, el escepticismo, y a veces el cuestionamiento durísimo de tantas y tantos? Yo quería sugerir una línea para que la conversáramos. De repente, cuando las cosas no se hacen en el momento más adecuado, y se hacen después, esas reformas no logran ese objetivo que se buscaba. Muchas de las cosas que se quisieron cambiar a la Constitución del 80 ya eran evidentes en 1985, cuando Monseñor Juan Francisco Fresno, ayudado por Sergio Molina, por Fernando Lenis, convocaron desde Francisco Bulnes Sanfuentes, Ricardo Rivadeneira, hasta Luis Mayra. Los que son mayores que nos están viendo, espero que entiendan qué significaba en la política chilena don Francisco Bulnes Sanfuentes, un senador conservador y nacional, y don Luis Mayra, fundador de la Izquierda Cristiana, que sigue vivo y activo intelectualmente Luis Mayra. Si uno ve los acuerdos de 1985, estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de hace muchos años atrás, muchos de esos acuerdos, muchas de esas reformas tuvieron que esperar 30 años, 20 años para aprobarse, hasta el 2005, 20 años. Hay reformas que tuvieron que esperar más tiempo, como la reforma al sistema electoral binominal. Entonces, hay una pregunta que hacernos: el costo de no haber hecho antes algunas de esas reformas. Pensemos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos. Probablemente hay pocos países que después de una dictadura han hecho más esfuerzos en justicia y reparación que Chile. Y esto, por supuesto, le suena muy extraño a muchos jóvenes. Y le suena muy extraño a familiares de víctimas de la dictadura. Porque ahí lo que hay a veces es la sensación de impunidad. Pero uno responde y dice, mira la cantidad de condenas que han habido. Mira la cantidad de personas que cumplen condena en Punta Peuco. Mira las leyes de reparación. Pero ¿qué pasa? Y aquí quizá la historiadora o el historiador puede tener una... Si los crímenes se cometen en octubre de 1973, cuando la esposa tiene 25 años, cuando el hijo tiene 2 años, y las primeras condenas son de 1999, después que la Corte Suprema, el año 1998, empieza a desestimar la ley de amnistía. Las primeras condenas son cuando esa viuda ya no tiene 25 años, tiene 45, 48 años. Cuando esa madre que perdió a su hijo tiene 70 años.
Muchas de las condenas recién son de 2011, 2012. Hay razones para explicar que haya tardado tanto. El único punto que quiero hacer es que cuando las cosas no se hacen a tiempo y se hacen después, quizá no logran el objetivo, el propósito que uno tiene en mente. Las reformas del 2005 fueron buenas reformas, valiosas reformas. Pero por alguna razón, apenas 2 años después o 3 años después ya teníamos no a extremistas, a personas que hoy día son decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile escribiendo un libro diciendo que teníamos un problema constitucional. Pocos años después de esa gran reforma tenemos a partidos políticos que no son partidos anarquistas ni trotskistas, planteando que... Entonces, ahí hay un tema interesante y a mí me encantaría que pudiéramos conversar sobre eso con Lucía. Y es que, por supuesto, que el ideal hubiera sido que los cambios constitucionales, ya sea con reforma o con asamblea o con convención, se hubieran empujado en mejores condiciones. Estoy pensando en 2016, cuando la presidenta Bachelet lo planteó sin pandemia, sin un desempleo horripilante del 14, 15, 16%, sin tanta violencia. Pero claro, no se hizo. 30%. Claro. No se hizo. Entonces ahora estamos en condiciones mucho más adversas. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿podemos esperar mejores condiciones? Es una legítima preocupación de muchos ciudadanos de que no son las mejores condiciones. Dudan de que puedan reunirse 155 compatriotas el próximo año y conversar en tranquilidad. Dudan que puedan hacerlo con un ambiente de respeto. Pero mi pregunta sería, ¿es mejor opción esperar? ¿Se abren más posibilidades esperando con un triunfo del rechazo y la confianza en que el actual Congreso y el actual presidente, o el próximo Congreso y el próximo presidente, van a poder hacer esas reformas que parece que son importantes? No es un problema sencillo, pero yo quería dejar instalada la idea de los tiempos, porque ahí quizá una conservadora y un reformista social cristiano quizá podrían coincidir en que el tiempo juega un papel, el tiempo, la oportunidad. Lo dejo ahí simplemente. Hay una cosa. A ver, yo siempre he explicado la estabilidad del sistema político británico en que las derechas hasta la época contemporánea, porque yo creo que a partir del Brexit es otra Gran Bretaña, pero siempre se caracterizó por adelantarse a las reformas, por ampliar el sufragio universal, por terminar con la corrupción en los procesos electorales, etcétera, etcétera. O sea, estoy totalmente de acuerdo de que la oportunidad es tan importante como la calidad. Pero me parece excesivo pensar de que una dictadura hubiera hecho juicios de derechos humanos contra sí misma. O sea, la pregunta, porque eso también incide en cómo se usan los tiempos. La pregunta es, mira, yo he llegado a la conclusión de que la decisión respecto a los tiempos, si es un tiempo oportuno, hay dos aspectos. Por una parte, es un proceso constituyente tremendamente largo. O sea, si hablamos de oportuno, yo creo que tener que esperar 2 años para tener una certeza jurídica respecto a las reglas que ordenan nuestro sistema económico, nuestro sistema político, etcétera, etcétera, es un tiempo largo. Y lo otro tiene que ver también con la vinculación de este tiempo con lo que ha ocurrido con lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo creo que un punto de quiebre respecto a las posiciones distintas que tenemos
respecto al proceso constituyente provienen de evaluación distinta respecto a lo que sucedió el 18 de octubre. Yo tuve una conversación hace 2 días con Agustín Esquella, y para él el problema de la violencia es irrisorio. Fueron 50 personas que salieron, de los cuales un gran número eran delincuentes comunes. Bueno, yo tengo una evaluación totalmente distinta de lo que ahí ocurrió. Tengo la evaluación de que esto fue ordenado, financiado, sincronizado, y que llegó a extremos sin precedentes en nuestra historia, con actos de terrorismo, de vandalismo, que están muy bien descritos por lo demás en el libro. De manera que me parece a mí que, como esta Asamblea Constituyente es la respuesta al 18 de octubre y la violencia que siguió, tiene también un cierto vicio de legitimidad de origen. No es la expresión de la ciudadanía expresada por el sistema democrático. Es la presión violenta de la calle, que ha sido muy influyente también en la forma en que desde entonces ha legislado el Parlamento, por cuanto, por ejemplo, el retiro del 10% fue bajo la amenaza de un resurgimiento de la violencia, bajo la amenaza de paros portuarios y de los trabajadores del cobre. Entonces, yo creo que es legítimo plantearse si esa violencia no va a estar también presente en el proceso constituyente, influyendo las deliberaciones. Y hay un punto solamente en el que yo creo que no estoy tan de acuerdo con una interpretación que hace tú, Patricio, en el libro, respecto a la actitud de la oposición con la violencia. Porque yo creo que tú sobreestimas la condena que una parte importante de la oposición habría hecho a la violencia. A mí me parece que fue tremendamente negligente en condenar la violencia como debió haber sido condenada por personas que adhieren al credo democrático. Yo encuentro inconcebible que a los 5 días del acuerdo por la paz se haya presentado una acusación constitucional para destituir al presidente legítimamente electo democráticamente, para crear un vacío de poder con el apoyo de todos los partidos de la oposición, salvo 4 personas muy valientes, porque fueron sometidas a tremendo bullying por rechazarlo. Entonces, también tú dices que han sido muy amistosos para favorecer la legislación que permite prevenir la violencia. Pero yo quiero señalar que se han opuesto al uso de los militares para proteger la infraestructura, que es algo que existe en muchos países democráticos y que parece de sentido común tenerlo. No ha podido progresar la reforma Carabineros, no ha podido progresar la inteligencia. Fue rechazada la legislación que permitiría controlar el financiamiento del terrorismo en la Araucanía, que es las penalidades por robo de madera. En fin, creo que yo por lo menos tengo una apreciación más negativa respecto a lo que ha sido la actitud de la oposición en relación a la violencia. Mira, el tiempo se nos va a hacer corto. Yo le comenté esto a nuestros amigos de Ediciones UC, de que no iba a faltar tiempo. Yo quiero hacer 2 comentarios. Uno, yo quiero tomar lo que dijiste respecto a los conservadores británicos, porque efectivamente fue Benjamín Disraeli el que impulsó la segunda de las grandes reformas electorales que amplió el sufragio. Disraeli era conservador, era el Tory, 1868. Mi primer perro, soy tan admiradora de Disraeli que a mi primer perro lo nombré Dizzy, que era el sobrenombre que Disraeli tenía. Bueno, y más recientemente,
los conservadores pusieron en un plebiscito, a mí tampoco me encantan los plebiscitos, el sistema electoral para que la gente dijera si quería mantener el clásico mayoritario o ir a un proporcional. Reformaron la Cámara de los Lores, suprimieron a los lores hereditarios, crearon una Corte Suprema, le dieron autonomía al Banco Central, devolución a Escocia y Gales. Ahora, a mí lo que me resulta cuando escucho esto, la democracia más antigua, la democracia con más pedigrí, ha hecho tantas y tan importantes reformas constitucionales en los últimos 15 años. Algunas han resultado muy bien, otras no muy bien, así es la experiencia humana, ¿no es cierto? Y yo diría, y aquí voy a ser más polémico, necesitamos más de esa derecha conservadora en Chile, que es la que le permitió a los conservadores británicos no refugiarse, digamos, en la Cámara de los Lores en el siglo XX, sino que ir a buscar el voto de los trabajadores con Winston Churchill y después con Margaret Thatcher. Uno podrá no estar de acuerdo, digamos, pero nunca rehuyeron la confrontación. A mí me pasa, y aquí lo quiero decir, yo creo que una de las cosas interesantes del apruebo, el apruebo presenta riesgos, por supuesto, como todas las opciones, pero hay una materia prima que yo quisiera validar, y es que después de muchos años en que estábamos divididos bastante estrictamente entre la derecha a un lado y la centroizquierda al otro y la izquierda, hoy día hay muchísimos importantes dirigentes de derecha, de hecho 4 de los 5 más populares de acuerdo a las encuestas, Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Felipe Kast, Manuel José Osandón, que están por el apruebo. No sé cómo va a votar Evelyn Matei, pero cuando yo leo sus opiniones, la veo en una actitud muy, no digo que ella no dramatiza, ¿ah? Entonces yo digo que hay una materia prima, no sé si la vamos a aprovechar, ¿ah? Sí. Y es la posibilidad de construir acuerdos entre personas que pensamos distintos, no sé. Así es. Así, y yo espero que tú tengas la razón. De hecho, una de las cosas más sorprendentes es que haya personas que con un 100% están a favor del apruebo o del rechazo. Porque yo a todo el mundo le digo, yo he estado dividida 50-50 y leo a Sebastián Soto y cambio un 1% para un lado. Leo a Patricio Zapata, lo devuelvo para el otro. Entonces, para mí realmente un test va a ser cómo evoluciona ahora la violencia. Pero fíjate que yo creo que a estas alturas ya no es tan significativo el rechazo o el apruebo. En alguna parte yo creo que a lo mejor es conveniente de que no haya un triunfo abrumador del apruebo y que se produzca un cierto equilibrio entre los dos resultados, porque a lo mejor eso es tendiente a mayor moderación, que nadie crea de que hay un triunfador y otro derrotado, y que se va a atribuir a izquierda-derecha a pesar de este licuamiento que ha habido del apruebo, ¿no? Yo creo que lo que importa es ir ahora tomando definiciones respecto a qué vamos a incluir en la Constitución, cómo va a ser el reglamento de la constituyente, Mis queridos autores, ¿qué va a Lucía, pasar? Porque hemos llegado a nuestro fin. no, como decía Lucía, tu padre quería Isabel I, daría mi vida por un poco más de tiempo. El Claro. tiempo que es implacable, y le habíamos prometido a nuestros auditores que íbamos a dejar espacio, alguna pregunta, aunque fuera, y Ailín Estuardo nos pregunta, ¿Chile sigue siendo un país de solo 2 pensamientos políticos? En este próximo futuro se avanzará en más pensamientos, y yo creo que deberíamos darle cabida, aunque fuera a una sola pregunta, porque yo creo que una cosa que está marcando estos tiempos es un cierto maniqueísmo, este Chile que se está viendo solo en blancos y negros, y por eso en este minuto que nos queda, a mí me gustaría que nos hiciéramos cargo de eso, de seguir viendo un Chile solo en blancos y negros y no en zona de grises, y me parece importante. Y de verdad nos queda un minuto antes de cerrar. Entonces, Patricio o Lucía, me gustaría que le contestáramos a Ailín, tal vez en que hay harto más que solo los extremos. Y creo importante contestarnos. Por eso quise hacer la pregunta. Bueno,
para terminar yo, los diarios, para que termine Patricio en realidad, los diarios hoy día nos confirman de que estamos relativamente volviendo por lo menos a 3/3, con la inhabilidad de la oposición para ponerse de acuerdo y la división entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, la centroizquierda, Chile Vamos, y yo añadiría un cuarto que es José Antonio Kast, que podría representar también otra visión de derecha. De manera que yo no sé si hay una virtud intrínseca en la dispersión de las visiones. No, yo creo que los sistemas que son más bien de dos bipartidistas, por definición tienden a la moderación, tienden hacia el centro. Y yo creo que lo que está ausente hoy día y lo que nos hace falta, y toma nota, Patricio, es un centro que se exprese su identidad de centro. Ahí nos alejaríamos del blanco y negro y podríamos contemplar los grises y matices que obviamente tenemos. En 20 segundos, Ailín, gracias por la pregunta. Hoy se dio a conocer la última encíclica de Su Santidad Francisco, que se llama Hermanos Todos, Fratelli Tutti, que dedica 2 capítulos completos a la buena política y al diálogo social. El problema que diagnostica Ailín del maniqueísmo no es chileno, es planetario. Si quieren llorar un rato, vean el debate entre Donald Trump y Joe Biden de hace 4 días. Si queremos llorar un poco. Así es. En ese contexto, yo creo que, por supuesto que en Chile tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para no dejar que esa toxicidad, esa agresividad, esa descalificación nos arrastre. Yo creo que sí, aún a riesgo de que me acusen por enésima vez de buenista o de inocente, yo creo que sí. Tengo mucha esperanza de que en Chile podemos evitar ese tipo de situaciones tan trágicas, ¿eh? Con diálogo, con respeto, con cooperación, con el tipo de conversación que he tenido hoy día con Lucía, que claramente no pensamos igual, pero tenemos un enorme amor por Chile y un gran respeto entre nosotros, y le agradezco de nuevo a Lucía esta gentileza que ha tenido y a Ediciones UC. Bueno, con esta libro ciertamente final. El libro ciertamente contribuye precisamente a eso, a una discusión racional y moderada. Muchas gracias. Le quiero agradecer muy sinceramente a Lucía por esta gran presentación y a nuestro querido autor Patricio Zapata, y con estas palabras damos por terminada esta presentación del libro La Casa de Todos y Todas, que está disponible en www.ediciones.uc.cl y en la principal librería de Chile, y le agradecemos al público y a nuestro autor y a Lucía por su participación. Los invitamos a seguir participando en las actividades del FAS ingresando a la página festivaldeautores.cl. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.